Porque el capitalismo ya no es capitalismo. Para esto necesitamos remontarnos a los años 50, en los cuales era el tiempo de oro del capitalismo, ya que digamos que el capitalismo se centraba en algo que se llamaba el patrón oro, con lo cual pues el dinero estaba respaldado por este mineral precioso y eso ayudaba demasiado a que pues el costo de vida fuera muy barato, y además que pues con los bajos impuestos más el salario mínimo bajo que pues ayudaba a que pues los trabajadores luego ganaran más dinero, digamos que se fomentaba mucho el crecimiento de las empresas, a diferencia del socialismo. Digamos que las empresas del capitalismo, como había pocos impuestos, digamos que podían reinvertir ese dinero y ponerlo, o sea, producir máquinas o comprar máquinas. Y digamos que eso ayudaba demasiado a que las empresas mejoraran con el pasar del tiempo. Lamentablemente el capitalismo ha ido tomando tintes socialistas, entre esos la alta inflación, ya que pues en los 70s Nixon decidió pues abandonar el patrón oro, lo cual trajo como consecuencia que pues los gobiernos ya puedan emitir dinero como estos quieran. Por ende, pues con mayor inflación, pues los precios van a ir aumentando cada vez más. Digamos que también otro de los tintes socialistas que afectó al capitalismo fue el hecho de que se cogiera y por ejemplo el socialismo tuviera como propuesta pues aumentar el empleo. Entonces pues el socialismo creaba puestos de trabajo casi inútiles. Pues si quieres ver este video de Crea y Transforma, de los trabajos más inútiles, y digamos que pues obviamente todos los trabajos son honrados excepto el de robar, pero digamos que en cuanto a los trabajos pues hay unos que es digamos como el supervisor de, de los trabajadores. Ese es un empleo que pues sobra, por ejemplo lo menciona en este video. Entonces digamos que son cosas que el capitalismo también pues para competirle al socialismo fue tomando. Entonces vemos que el capitalismo tomó dos ítems del socialismo: inflación y creación de puestos de trabajos inútiles. Entonces pues digamos que esto pues ha hecho que pues el capitalismo se vaya dañando y pues ya los gobiernos quieran hacer con el capitalismo lo que quieran, y los gobiernos digan, ah bueno, yo soy capitalista, pero pues prácticamente termina siendo algo del socialismo, como pues veremos más adelante. En mi canal de YouTube tengo una lista de reproducción que se llama Economía en Minecraft, en el cual enseño todo esto de economía, varios videos sobre el tema. Y además pues estos videos de economía también están en la lista de reproducción del ICFES, pues para que los jóvenes también sepan todos estos conceptos. Entonces digamos que en resumidas cuentas el capitalismo, que de lo que era antes, que incluso a que voy con el empleo, que el capitalismo fue un sistema que o prácticamente creaba con las ganancias, se creaban nuevas tecnologías pues para reemplazar el mano de obra, digamos que o lo reemplazaba o lo ayudaba, ¿sí? O sea, por ejemplo, que la empresa pudiera reinvertir el dinero. Digamos, ya el campesino no iba a trabajar con un rastrillo, sino con un tractor y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que eso a la final era pues bastante bueno, porque ayudaba a que las empresas prosperaran, avanzaran, y pues digamos que en cuanto el empleo, el capitalismo podía llegar a pues no generar, digamos, más bien ser como una utopía en la cual pues digamos, obvio no digo que yo esté en contra de que haya mucho empleo, no, sino que digamos que el capitalismo daba pues para que el empleo no hubieran tantos trabajos inútiles, sino que pues hubieran los trabajos que sí son verdaderamente útiles, necesarios. Y pues con la ayuda de la tecnología pues varios empleos se podrían pues cubrir con la tecnología, pero con
como el capitalismo decidió competir contra el socialismo, pues más bien decidió decir, bueno, aquí mejor creamos más puestos de trabajo, así sean inútiles, y pues vamos un paso más adelante del socialismo. Entonces, pues digamos que no es bueno porque pues digamos hay empleos que se pueden cubrir y digamos que hay empleos que sí son verdaderamente útiles, necesarios para una empresa. Entonces es como ese tipo de cosas, ¿no?, que el capitalismo fue tomando por culpa de la creación del socialismo. Otro concepto que iba a hablar era cómo se está manejando el capitalismo, por ejemplo, en Colombia, que digamos, yo respeto demasiado al presidente Iván Duque, ya que pues él ha hecho buenas cosas como salvar la vía marina, construir muchas carreteras, pues o sea, ayudar a construir muchas carreteras. También ha ayudado a que al cambio a la energía renovable, pues ha instalado muchos paneles solares y además de esto pues también nos ayudó bastante en lo que era el plan de vacunación, que pues digamos tuvo sus errores, pero pues Iván Duque ha respondido muy bien. Entonces digamos que menciono al presidente Iván Duque y a mi país pues porque aquí estamos viviendo una situación complicada, porque uno de los errores del presidente, y pues no voy a mencionar en este video tampoco todos los errores de Iván Duque porque pues pues digamos que no es el sentido del video. Digamos que uno de los errores fue el manejo económico que le dio Iván Duque al país, ya que digamos que él decidió pues subir impuestos pues, a las empresas. Digamos que la reforma tributaria que originó los paros nacionales iba pues prácticamente a clavar a la clase media, lo cual iba a hacer pues que prácticamente la clase media pues tuviera que pagar más impuestos, y pues claro, ahí prácticamente eso iba a ser como el rebote ya para las personas, y por eso fueron las protestas. Entonces digamos que Duque decidió pues más bien subirle impuestos a las empresas, pero al subirle los impuestos a las empresas trajo como consecuencia que pues estas digamos ya generen pues productos pero a precios más altos. Entonces han sido medidas pues que no han sido bien tomadas, además que Duque ha decidido también subirle impuestos a las empresas y además mantener impuestos iguales, o sea, él prometía en campaña bajar impuestos, cosa que pues digamos no cumplió, ya que pues los impuestos continuaron iguales, más que todo pues por la pandemia, porque el presidente decidió pues de los impuestos no bajarlos sino recaudar dinero para dar subsidios y renta básica a los hogares más necesitados, pero la consecuencia de eso es que el hecho de pues mantener los impuestos altos para todos prácticamente lleva como consecuencia pues que prácticamente se fomente la informalidad. O sea, es en pocas palabras como que para salvarle la vida a unos pocos tiene que afectar a muchos, o sea, es decir, decide mantener los impuestos altos para dar subsidios a las familias más necesitadas, pero digamos que le da esos subsidios a pocas familias, y como consecuencia de los altos impuestos hace que el resto de habitantes de Colombia pues sientan un rebote, ya que pues digamos que con los altos impuestos ya la gente como que no resiste, y pues lleva como consecuencia a fomentar la informalidad en las calles, la delincuencia y ese tipo de cosas. Entonces digamos que el Duque dice ser un presidente de derecha, pero al mismo tiempo pues hizo cosas que pues hizo que haría un gobierno socialista como en su momento lo hizo Chávez, pero digamos que lo de la renta básica yo lo apoyaba
era que lo hiciera a comienzos de la pandemia, más no digamos después que ya digamos ya para estas fechas era para que no se diera más subsidios y pues en vez de eso pues se bajaran impuestos para que pues las empresas pudieran eh, como poderse generar y crecer y pues al mismo tiempo ojalá se bajaran los salarios, pero pues la gente o la constitución no permite pues que el salario mínimo en Colombia baje, pero la verdad también digamos en cuanto a bajar impuestos y bajar salarios, este canal de YouTube Economy Street lo explica demasiado bien el porqué, las razones de esto. Y pues para resumirlo prácticamente el hecho de bajar impuestos ayuda a que las empresas tengan más dinero para reinvertir, producir y digamos que una empresa que pase esto es un ejemplo, de generar ganancias de 10 millones de pesos y pues digamos que los impuestos a las empresas sean más bajos, digamos un 10%, entonces esa empresa que genera digamos 10 millones de pesos como ganancias pues pagan impuestos 1 millón de pesos y el resto que pues le queda demasiado dinero pues lo puede reinvertir y reinvertir y luego pues ya digamos que la empresa pase a generar ganancias de 100 millones de pesos, entonces como el porcentaje de impuestos sigue bajo, igual de bajo, entonces esa empresa que pasó de generar 10 millones a 100 millones, luego tiene que pues pagar impuestos de 10 millones, pues ya que es pues el 10%, y pues queda con 90 millones los cuales puede volver a reinvertir. Entonces pues prácticamente Comunistery lo explica muy bien, entonces les recomiendo bastante ver ese canal, pero pues en resumen pues prácticamente eso, ¿no? Que una empresa pues que llegue a tener la posibilidad de tener más dinero gracias a los bajos impuestos, pues es una empresa que puede reinvertir el dinero y generar más ganancias, y al generar más ganancias puede pagar más dinero en impuestos sin que los impuestos tengan que pues subir. Entonces pues prácticamente eso es ideal, ya que con bajos impuestos las empresas pagan el mismo porcentaje de impuestos, pero como van generando más ganancias, entonces van a pagar más dinero en cuanto a ese porcentaje, como el ejemplo que les acabé de poner con esta empresa. Entonces digamos que eso es esta parte del video que queda como la primera parte en cuanto a por qué ya el capitalismo ya no es capitalismo.